Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, teniendo esta segunda oportunidad de conversar con un casi compatriota, le voy a llamar yo, también desde tierra chilena, está Andrix, ahí de Apple todo. ¿Cómo está Andrix? ¿Todo bien? Hola, profe, gracias por la segunda oportunidad. Aquí estamos, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el clima por allá en Santiago? Caluroso. Ujú. 30, 29, 28 todos los días. Soleado, soleado, soleado. Uy, Mucho calor. yo voy a andar por allá en unas semanas más y Arica tiene 22. Uy, imagínate llegar a 30, 8 grados más, se siente la diferencia, pero eso Sí, fuerte. no impide que estemos conversando de las ñoñerías que nos gustan a nosotros, de la tecnología, del jailbreak. Así que, bueno, la cuenta de Twitter ustedes la están viendo en pantalla de Andrix para que le estén siguiendo allí con muchísima gente que ha confiado en lo que él va compartiendo. Así que váyanse, los recomiendo. Y bueno, estamos en esta segunda oportunidad, no hay primera sin segunda, dicen. Cuéntanos, por favor, ¿qué dispositivo estás usando ahora y en qué versión de iOS estás? A ver, a ver. Bueno, bueno, de verdad que solamente lo voy a mostrar porque lo estoy usando. Ay, hombre. Esa es la caja del grande, ¿no? Sí, el 13 Pro Max, sí. Ay, Lo hombre. recién justo tengo un mes con él. Ah, Antes, ya. antes tenía el, sí, antes tenía el 11 Pro Max y lo tuve con jailbreak todo el tiempo, con 14.3 hasta que cambié a este que bueno, con un dolor lo cambié y bueno, este me vino exactamente en 15.0.2. Ya. Bueno, lo seguí usando en 15.0.2 y entonces me entró como las ganas de comprarme los AirPods tercera generación, Ujú. que los tengo aquí también. No quedó Y solamente en las ganas. Ay, hombre. sí, los compré y entonces me mandó a actualizar el teléfono a 15.1.1. O sea, Ah, por ya. el tema de los audífonos. Ujú, Y, o sea, me quedo a 15.1, perdón. ujú. Me quedé en 15.1, entonces como empecé a ver cuando salió 15.1.1, vi que el contenido, no había contenido de seguridad, no había que todo igual, entonces decidí subir a 15.1.1 y ya, no subo más. Ahí me quedo. Yo creo que Apple tiene esta estrategia de que cuando aparecen dispositivos que se vinculan de esta manera con tu iPhone, que te obliga a estar actualizando, igual ayuda a que los dispositivos vayan subiendo y estén más seguros de acuerdo a las políticas que ellos establecen. Pero nosotros vamos en el sentido contrario, pero ya nos vamos a meter con tu dispositivo, qué es lo que pasa en específicamente con los iPhone 13. Entonces te quiero hacer dos preguntas. Lo primero relacionado con la experiencia, el hardware, la cámara, la estabilidad. ¿Valió la pena saltar de un iPhone 11 hasta un iPhone 13? ¿Sientes la diferencia? ¿Te sientes contento? ¿Te arrepientes? No, no, profe, me siento bastante contento. Dos puntos sumamente importantes. La batería de este equipo es la batería que yo más me he impresionado en mi vida. Nunca me imaginé que un equipo le durara tanto la batería. Es demasiado, es demasiado. Le dura muchísimo la batería. O sea, lo puedo decir lo que yo trabajo con el equipo siempre prendido, con los GPS puestos siempre y me da hasta 9, 8, 10 horas de pantalla encendida y no se me descarga nunca. O sea, de verdad dura demasiado. Eso, por un lado. Segundo, el tema de los 120 Hz. Se nota muchísimo en la pantalla. Muy fluida. Muy. Las animaciones corren súper bien. Cuando uno está viendo contenido, texto en Safari, todo corre súper bien, súper fluido. De verdad que muy bien. Y el otro importante que es el tema de las cámaras, obviamente. O sea, las fotos son impresionantes. Yo puedo estar totalmente de noche, tomo una foto y sale como si estuviesen de día. Es increíble, ¿verdad? Sin utilizar el flash, obviamente. No, man. Sale muy bien. O sea, ya con esos tres puntos valió la pena. Puro tentándome, Andrix, nada más con tener. Algunos me dicen, pero profe, aguántate, espera el año, pero cuando salga el 14 van a decir lo mismo. Espera el 15, es como un comentario que se va repitiendo. Y aparte yo estoy con el 10, o sea, yo no tengo un teléfono Claro, nuevo del 2017, así ya que le toca, vamos, ya le toca. ya va a llegar. De hecho, acá, bueno, en Chile tú sabes que voló, se agotó, como en muchos otros países tiene que haber sucedido. Y yo en realidad no es desespero, no. La ansiedad la puedo controlar, así de que, ay, que no tengo que tener que, no, hay veces que me ha ocurrido como que quiero tener algo pronto, pero en realidad con el teléfono sé que va a estar ahí conmigo y va a estar probablemente una buena cantidad de años como hasta ahora, porque, bueno, yo en realidad con mi iPhone 10 soy feliz, no necesito más allá, aunque sé que si llego a tener el que tú me mencionas, o sea, voy a notar lo que es batería, lo que es pantalla, lo que es cámara. La gente que ha probado los 120 Hz dice que después ya no puede volver atrás, que ya después de esa pantalla ya no puedes retroceder a una tradicional, por decirlo de alguna manera. Pero tú,
cuando cambiaste de dispositivo, ¿tú eras consciente de algo? ¿De que te tenías que estar despidiendo del jailbreak por un tiempo prolongado? En pro de estar disfrutando las prestaciones que tú mencionabas hace un rato. Entonces la pregunta es, ¿se puede efectivamente vivir sin jailbreak? Puede ser que a lo mejor a futuro, si es que el jailbreak de iOS 15, con todas estas protecciones que Apple ha establecido, y si se llega a demorar más de lo normal y es un jailbreak que va a ser la más larga espera que vamos a estar viviendo, ¿crees que ya con este equipo se puede efectivamente estar viviendo sin jailbreak? ¿Se puede prescindir de él? ¿Crees que ya no es necesario? No, profe, no, definitivamente todavía faltan cositas. O sea, me hacen falta muchas cosas. Bueno, no muchas cosas en realidad, pero sí me hacen falta cosas, tweaks que son muy importantes. El tema de Watusi, el tema de las notificaciones. Bueno, en iOS 15 ya se ven bastante bien las notificaciones, pero hay un tweak que en particular me gustaba mucho y yo pienso que con este equipo se va a poder usar más, que es el de Nice Bar, que se pueden colocar muchos iconos arriba. Con este equipo que tiene el notch un poco más pequeño, pienso que el desarrollador puede usarlo a full y le puede colocar muchas más cosas, porque de verdad que el notch más pequeño no se nota, porque, o sea, no le pusieron porcentaje de batería, le hubiese podido agregar más cosas que no le aprovecharon el espacio. Entonces, con ese tweak yo sé que se va a aprovechar mucho ese espacio. Pero sí, no, profe, definitivamente. Yo, como le digo, yo me quedo aquí en 15.1.1, no actualizo más. Espero tener mi jailbreak y ahí sí voy a tener mi equipo perfecto, con mi iOS perfecto y mi jailbreak perfecto. Y ahí soy feliz. Eso es lo que me falta para terminar de ser feliz. Y lo que me llama la atención es, ¿por qué algunas personas llegan a pensar eso? ¿Qué crees tú? Porque pienso, por ejemplo, otros canales de YouTube en los cuales al inicio de sus canales, del contenido que empezaban a subir, ellos sí compartían contenido relacionado con el jailbreak, ya ha pasado el tiempo y han dicho que ya no es necesario, como que iOS va cubriendo todo eso. Entonces, ¿crees que se debe a que efectivamente iOS va cubriendo esos huecos, sacando las ideas del mundo del jailbreak? Tenés que estar esperando, van saliendo actualizaciones, me voy quedando atrás, tengo un tremendo equipo y no le puedo sacar el jugo, ya se volvió muy engorroso, que a veces sale para unos dispositivos, para otros no. ¿A qué crees que se debe a que la gente dice ya puedo vivir sin él? Yo me imagino también el tiempo que tenga la persona o el usuario como tal de usando el jailbreak. Si son usuarios nuevos, relativamente son personas que apenas lo van probando, van entrando al mundo y ven que iOS 15 o el iOS que tengan, sin jailbreak no le pueden decir que no les hace falta. Usuarios como nosotros, que tenemos muchos años en este mundo, vemos que siempre estamos 3 o 4 iOS superior al momento que está. Porque es que Apple hace las cosas bien, sí, las hace bien. Se copian del jailbreak, perfecto, pero no las hacen todavía superior al jailbreak. El jailbreak siempre hace cosas superiores, las hace mejor. El tema de las notificaciones de iOS 15 está perfecto. Se lo copiaron del tweak de iOS 14, pero el tweak hace las notificaciones todavía mejor, aunque las hizo Apple. O sea, son cosas así que definitivamente es siempre mejor tener el jailbreak en el equipo. Es un plus que todavía no se va a acabar. Bueno, Y yo pienso que hace mucho tiempo. yo también espero que pueda ser el sentir de todas las personas, el tema también si te gusta realmente, si te apasiona, si lo esperas, porque algunos, claro, sienten que no, mucha gente va actualizando, bueno, la mayoría, el porcentaje de personas que tienen jailbreak en sus equipos debe ser muy bajo en comparación al resto. Nosotros somos como los únicos bichos raros dentro de esta comunidad, pero una vez que ya tienes el jailbreak, o sea, la gente, como lo he mencionado en otras oportunidades, se va a dar vuelta, va a ver tu teléfono y va a decir, hey, ¿eso es un iPhone? Entonces, uno en verdad puede tener cambios, mejoras que sin duda valen la pena y hay que estar, y si alguien ya está metido en este mundo del jailbreak o se está interesando, tiene que saber aquello, que no hay que estar actualizando, que tener el jailbreak ya cuando salga para sus dispositivos, o si es que ya lo tienen, hacen, como dices tú, muchas más cosas de las que Apple puede estar tomando de tweaks. Por ejemplo, yo pensaba en Callbar, que claro, te aparece ese banner para estar respondiendo la llamada, pero luego tú lo presionas y se te abre la pantalla completa, pero no lo puedes mover de lugar, tirarlo a un lado, tirarlo hacia arriba. Entonces, al final el jailbreak hace más. Dicen, pero Apple lo tomó de ahí, pero con el jailbreak se hace más. Entonces, yo creo que sigue valiendo la pena tener un jailbreak. De ahí a vivir sin él sería complicado. Ahora hay algunas personas que igual, como están sin jailbreak, andan buscando la posibilidad de tener aplicaciones que estén tweakeadas, ¿cierto? Modificadas con tweaks. Hay chances de tener Watusi, el sin jailbreak, pero también
se sacrifican algunas cosas, como tu copia de seguridad, que pierdes todos tus chats y una vez que los tienes no puedes hacer ya más copias. Entonces uno tiene que ser consciente de que sin jailbreak algunas cosas no van a andar tan bien como con jailbreak. Entonces tienen ahí como una pizca, como una luz de lo que significa tener el jailbreak. Entonces, si siguen aguardando, una vez que lo tengan, va a ser como, uff, valió la pena esperar. Y espero que tu espera valga la pena, Andrix, y puedas estarlo disfrutando, porque imagínate tener jailbreak en semejante máquina. O sea, va a ser impresionante. Yo creo que hasta ahí yo ocuparía Cydia. Cydia no sería lento ahí, sería un más, me volaría. Entonces, al abuelo lo ocupo sin dudarlo en esa máquina, así que ahí vamos a ver. Ya me imagino el tweet de Pon21 diciendo: Cydia se ve increíble en mi iPhone 13 Pro Max. Ah, sí, hasta yo voy corriendo con tal de tener el jailbreak listo. Si al final el Cydia o cualquier otro gestor de paquetes que uno ocupa lo usa un rato, lo ocupa como para instalar tweaks, un par de minutos para actualizarlo, algún tweak, unos segundos, y ya de ahí la idea es poder disfrutarlo y estar, como se menciona varias veces, en el futuro con funciones que Apple bloquea. Así que tú estás en iOS 15, tú ya sabes lo que es vivir un jailbreak, esperar un jailbreak, y hay gente que lleva guardando por uno en 14.6, 14.7. El tiempo va pasando. Yo agradezco porque hay algunos que son muy pacientes, no se hacen drama en realidad en estar aguardando unos días más, pero se va yendo el año y algunos dicen, ¿será este el regalo de diciembre, de finalización de año? ¿Será, algunos le llaman el regalo de Navidad? ¿Qué crees tú? ¿Vamos a tener un jailbreak más ahora en iOS 14? No sé si en iOS 15 en diciembre. Cualquier cosa puede suceder de un día a otro, tú lo sabes. Pero específicamente en iOS 14, ¿crees que vamos a ver un jailbreak más en otras versiones que hoy día no tenemos antes de que se acabe este año? Ha pasado muchas veces, creo que ha pasado como 3 veces, que siempre el 24 o el 25 de diciembre nos dan ese regalo de Navidad. Confío y espero de que este año sea lo mismo, no con 15.0, con iOS 15, sino, no estoy casi seguro que no, pero sí con lo que muchos han esperado en 14.6 y hasta 14.7.1, creo. Yo creo que sí va a haber, por parte de Uncover y de Taurín, seguro, seguro. A mí me llama la atención eso que dices tú, que en otras oportunidades ha sucedido, y yo he sido testigo de aquello, de cómo en estas fechas, no sé si por las festividades que se viven o antes de que se acabe el año, pero ha ocurrido en otras oportunidades de que sí, está ahí con nosotros un jailbreak, sobre todo a final de año. Así que yo lo único que espero es poder tener alguno. O sea, uno se dedica a crear contenido mostrando tweaks, y hay gente que a veces comenta en los videos diciendo, ay, profe, no me muestre más esto, que yo estoy esperando el jailbreak, por favor, no nos haga sufrir de esta manera. Pero al menos cuando sea liberado un jailbreak, ya saben ustedes dónde estar encontrando tweaks, cuáles estar instalando, cuáles no, pero es lo que estaríamos por vivir. Ahora, con respecto a tu dispositivo, ¿crees que ahora en diciembre sea posible ver un jailbreak en iOS 15? ¿O crees que es muy pronto ya para iOS 15? ¿Habría que estar esperando un poco más? Yo pienso que los únicos que nos podrían sorprender sería la gente de Checkbrain, pero no para mi dispositivo, sino para los dispositivos iPhone X hacia abajo. Podría ser lo que pasara este año por lo menos. Pero de la gente de Uncover para los nuevos, no creo todavía, por lo menos para sí, enero, febrero, por ahí, pero por lo menos para las primeras versiones, 15.0, 15.0.2, y esperemos que hasta 15.1, que es la que tengo yo. Yo no estaba pensando en Checkbrain, aunque lo considero un buen punto. Podría ser también la oportunidad de ellos en iOS 15 durante este mes. Esperemos que nos puedan estar sorprendiendo y poder terminar de buena manera, porque si no, la gente se empieza como a desanimar, se empiezan a aburrir algunos, a desesperar, a decepcionar, se empiezan a preocupar, a alarmar, a estresar, no sé ya qué ver o utilizar, y empiezan a actualizar sus dispositivos, creyendo de que ya no salió nunca para iOS 14, me voy a iOS 15. ¿Crees que sería una buena idea o es mejor recomendarles que sigan esperando en iOS 14.6, .7 o .8? No, seguir esperando, profe. Siempre es mejor seguir esperando. La paciencia es la virtud de todo un jailbreak, que hay que esperar. Y creo que esa es una de las frases que más se ha repetido durante estas colaboraciones, estos podcasts que se publican los días domingo en este canal, del tema de la paciencia. Sí. Entonces, o sea, si en iOS 15 está complicado incluso Checkbrain, o sea, ¿por qué estar subiendo? Mejor quedarse en la versión más baja y esperar. O sea, si ahora en iOS 14 hay sequía, o sea, imagínate en iOS 15, hay peor que eso, o sea, no hay nada así, ninguna luz
que nos pueda estar dando claridad. Esperemos que para iOS 14 recibir algo durante estos días, Andrix, y que se pueda cumplir esta opinión, que se transforme en una predicción, en una realidad y que la gente más pronto que tarde pueda estar disfrutando de un jailbreak. Ahora, en tu caso, tú tienes tremenda máquina, iPhone 13 Pro Max, dispositivo que todavía no sale de mi cabeza, pronto ha de llegar si Dios quiere. Y resulta que Apple ha estado sacando actualizaciones, creo que partió con el iPhone 11 de esa manera también, que anunciaba mejoras de iOS en su evento de desarrolladores en junio, luego salía el iPhone y mostraba más mejoras que eran para el nuevo iPhone, pero no salían con la nueva versión de iOS, sino que salían con, por ejemplo, ahora con 15.1, con 15.2 y con 15.3. Yo estoy de acuerdo cuando un sistema operativo empieza a agarrar un poco de madurez, como por ejemplo, yo tengo mi teléfono ahora en 14.3, es una iOS que uno dice ya es lo suficientemente maduro, con mejoras para estar teniendo un jailbreak, pero el 13 Pro Max es distinto, creo yo, porque primero, tremenda máquina, procesadora 15, tú ya llevas un mes con él, y a veces uno quiere tenerlo en versiones que sean un poco ahí más altas para poder estar disfrutando de algún accesorio como los AirPods que tienes tú, o de las mejoras que Apple mostró que iba a estar trayendo para ese dispositivo. Estamos a esta altura ya prácticamente iOS 15.2 ya está entre nosotros, y será buena idea que los iPhone 13 Pro Max estén actualizando a 15.2, solamente ellos en particular, solamente ese dispositivo. ¿Crees tú que es buena idea para esos equipos, si es que trae mejoras que son para el iPhone 13, que estén actualizando? Es decir, que ellos estarían no esperando la versión más baja de iOS, sino que en un 15.2 que tampoco es tan lejano como para estar esperando un jailbreak o un 15.3. ¿Qué crees tú? Bueno, según vi algunos videos sobre la beta, la última que ya salió, la cándida de la 15.2, no le di muchas mejoras en realidad, por lo menos para este dispositivo. En general son cuestiones que añadió Apple con el Apple Music, cosas así que no fue como en el caso de 15.1.1, que era porque había problemas con las llamadas telefónicas. Entonces nos obligaron a actualizar porque yo no tuve problema, pero hubo muchos que tuvieron el problema y ahí sí. Pero yo, por lo menos, en mi caso no voy a subir a 15.2. Y recomiendo que no lo hagan, que se queden en 15.1.1, lo que tenga el dispositivo, y esperemos tranquilos acá. Porque quizás el 15.2 hay que ver también el contenido de seguridad, obviamente, pero no creo que nos vaya a beneficiar. Siempre lo que se ha dicho, siempre es lo mejor estar lo más bajo posible para un futuro jailbreak que vaya a salir en iOS 15. Pero 15.1.1 creo que es la mejor versión para este dispositivo. Y si alguien tuviese ese equipo o cualquiera de los iPhone 13 y está, por ejemplo, en 15.0, 15.01, ¿también le recomendaría subir a 15.1.1? Claro, en mi caso, como fue por los audífonos, si no, yo me hubiese quedado tranquilamente ahí. Si ellos no tienen algún dispositivo que lo obligue a actualizar o se sienten bien y no tienen el error de la llamada que se solucionó en 15.1.1, pues quédense tranquilos en 15.0, que al parecer sería una de las mejores versiones para esperar un jailbreak. Así es, bueno, el tema de las llamadas es vital, o sea, más que mal tienes un teléfono en tu bolsillo y si estás teniendo problemas para llamar con tremenda inversión y tremendo maquinón, yo también me iría a 15.1.1 y estar esperando. Ahora hay que dejar bien en claro que este tema que estamos hablando ahora, esto último, estamos hablando solamente de los iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max, que son los últimos buques insignias que Apple ha presentado. Y vamos a ver con qué nos va a sorprender realmente 15.2. Yo creo que donde viene más fuerte, y yo creo que en el contenido de seguridad, porque grandes mejoras estéticas no trae en realidad, pero hay algunas cositas interesantes por ahí que Apple nos podría estar revelando, que quizás en la versión que tú estás ahora, 15.1.1, está buenísima para el jailbreak. Entonces hay que seguir aguardando nada más en la versión más baja, incluso aunque estén en ese dispositivo. Total, si llega a salir un jailbreak y ustedes guardaron sus SSH, saben que ya pueden estar subiendo con Future Restore. Y si es que no tienen jailbreak, también pueden estar incluso instalando otras versiones de iOS que Apple está firmando al día de hoy con métodos que son sin jailbreak y sin SSH, que son estos perfiles que van atrasando las actualizaciones de iOS. Así que hay maneras de estar subiendo, hay que estar aguardando allí nada más. Andrix, te agradezco un montón esta conversación, esta charla. Así que hay algunas palabras que quieras entregar para la despedida. Claro, profe, claro, siempre agradecido y siempre disponible. Cada vez que me invite, aquí vamos a estar. Espero pronto que nos veamos cuando venga a Santiago. Ahí cuadramos por WhatsApp para que nos Sí, yo voy a veamos. estar avisando.
vamos a, no sé, al mall, a comer algo, lo que sea, y estamos ahí, compartimos un rato. A comer algo, lo que sea, y estamos ahí, compartimos un rato. Sería Y bueno, genial. a ver si aquí vamos a la Mac Online y podemos adquirir este dispositivo. Imagínate, hacemos un directo comprando el iPhone 13 Pro Max, quién sabe. Sería bueno, sería bueno. Esperemos Sería que bueno. para esa fecha ya estén disponibles en la tienda y si es así, ahí vamos que se puede. Ya pues, Andrix, así que espero verte en una oportunidad muy pronto. Te agradezco esta charla nuevamente y si es que vieron el video hasta el final, también le agradezco a cada uno de ustedes. Y se despide Andrix desde Santiago de Chile y también el profe Juan Antonio desde Arica. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.